Más allá de las religiones, existe un lugar sagrado, tu interior, donde el alma despierta, el silencio habla, y el toque divino transforma. ¿Cuántas personas viven a nuestro alrededor sin habitar realmente la vida misma? Ojos abiertos, cuerpo presente, incluso una leve sonrisa en el rostro, pero algo, lo más esencial, se había apagado en su interior. Ramiro era ese alguien. A los 64 años, se movía como una sombra de sí mismo. Caminaba, respiraba, hacía su vida, pero era como si su alma se hubiera retirado, en silencio, a un lugar donde ya no sabía dónde encontrarla. No era tristeza, era ausencia, una especie de lenta desaparición, invisible incluso para él. Y fue en ese estado de casi nada donde comenzó su historia, porque a veces es en el instante más vacío, cuando lo invisible decide tocarnos. Vivía en un pueblo olvidado entre las montañas, donde ni siquiera tenía señal de móvil. Allí el viento soplaba como un viejo susurro, y el tiempo parecía cansado. Sus días eran una repetición mansa y sombría. Café negro amargo, la fría luz de la cocina encendida incluso al sol, y el sonido de una radio que chirriaba más que hablaba. A veces sus dedos se deslizaban por la pantalla como quien busca a alguien que no llega. Ninguna notificación, ningún nombre conocido, solo el reflejo de sí mismo en el cristal oscuro. La casa estaba limpia, pero deshabitada de alma. Cada gesto parecía resonar entre paredes que conocían sus silencios más que su voz. Las horas fluían lentamente, como arena gruesa por un reloj de arena atascado, y cada nuevo día nacía como el eco exacto del anterior. A veces el tiempo no pasa, se repite, como un disco rayado que insiste en tocar el mismo dolor. Ramiro se había acostumbrado a la sensación de que los días no le llevaban a ninguna parte, pero dentro de él, algo dormía, algo que aún recordaba lo que era ser libre, ser ligero, estar entero, y era ese algo lo que poco a poco empezaba a despertar. Nada estaba cambiando, pero todo en su interior pedía ayuda, en silencio, y fue en el silencio, cuando algo respondió. Era un hombre alto y delgado, con la piel desgastada por el sol y la vida. Su rostro, hecho de pliegues profundos, llevaba la historia de una existencia contenida. No estaba afeitado. Sus ojos verde grisáceos se ocultaban bajo unas espesas cejas. Nunca hablaba mucho, y a medida que pasaban los años, hablaba cada vez menos. No porque no le importara, sino porque, en su interior, el deseo de hablar con el mundo se había extinguido. Ramiro había sido camionero durante casi 4 décadas. Había conocido desiertos, montañas, fronteras y carreteras olvidadas. Había cruzado países, pero nunca se había cruzado a sí mismo. Viajar en camión se había convertido en una confesión y una prisión. Hablaba con las carreteras, con los volardos, con el tiempo, pero nunca con alguien que escuchara su alma. La soledad había dejado de ser una circunstancia, se había convertido en una identidad. Cuando era joven, se relacionó con una mujer, tuvieron un hijo, pero las ausencias y el orgullo crearon abismos. La última vez que hablaron fue hace más de 15 años. Desde entonces, Ramiro guarda una vieja foto en la cartera, arrugada, descolorida, como el vínculo que les unía. Su casa estaba silenciosa como un templo abandonado. En una estantería, viejos cuadernos con anotaciones de frases que había oído en la radio. No es que quisiera recordarlas, era como si quisiera llenar el vacío con ecos de voces ajenas. Quizá escribía para no desaparecer. Las tardes nubladas se sentaba en el balcón, observaba el cielo. A veces se le humedecían los ojos, pero nunca dejaba caer una lágrima. Había aprendido pronto que sentir demasiado era peligroso, que mostrar era debilidad, que el silencio
Era más seguro que cualquier intento de hacerse entender, hasta que, una tarde polvorienta, mientras contemplaba sin querer el horizonte, algo en su interior se quebró. No fue una epifanía, fue más bien un malestar, una inquietud que se extendió por su pecho y palpitó. Necesito salir de aquí, necesito moverme. Sin saber exactamente por qué, decidió hacer un último viaje, no en camión sino en moto. Compró una usada, roja, con las marcas del tiempo. Quería cruzar el desierto de Atacama, solo, como siempre había vivido. Preparó una mochila ligera. Investigó poco sobre la ruta. No era un turista. No buscaba paisajes. Buscaba nada. O tal vez todo. Nadie sabía de su partida. Nadie preguntó. Pero por primera vez en años, Ramiro sintió que iba a alguna parte, incluso sin destino. Había un mudo anhelo que le empujaba por el camino. Y se puso en marcha. La moto ronroneaba como un animal cansado. Las curvas de la carretera eran largas, hipnóticas. Durante días cruzó paisajes sin forma, sin color, sin prisa. El tiempo empezó a disolverse. No sabía si era lunes o viernes. No sabía cuántos días había viajado. Solo sabía que el mundo se había encogido. Era él, la carretera y el silencio. La carretera no era solo un paisaje, era un espejo. Cada kilómetro que conducía era un trozo de sí mismo que se deshacía. El pasado parecía desaparecer en 1900. El retrovisor y el futuro no prometía nada. Solo existía el ahora, seco, largo, silencioso. Y fue en el ahora cuando algo empezó a nacer. Fue entonces cuando el desierto empezó a emerger. El Atacama no lo recibió amablemente. Era seco, duro, inmenso, pero también hermoso, tan hermoso que dolía. Las montañas lejanas parecían vigilantes del tiempo. El viento silbaba como una antigua plegaria. El calor era sofocante y, sin embargo, había paz. Una paz incómoda, como entrar en un templo que exige reverencia. Ramiro no habló, no pensaba, solo seguía adelante, hasta que, en un tramo desierto, la moto se ahogó. Se paró, se bajó, intentó volver a arrancarla. Nada. Comprobó el depósito, los cables, el motor. Nada. El sol empezaba a caer. La noche se acercaba con el frío de quien nunca pide permiso. Allí, en medio de la nada, Ramiro se vio a sí mismo, por primera vez. No como el hombre fuerte, el solitario por elección, el silencioso por sabiduría, sino como el niño herido que un día dejó de pedir que lo abrazaran. Y en ese momento, sentado en la arena fría, apoyado en la moto inerte, se dio cuenta de que quizá toda su vida había sido una huida de sí mismo. Hay desiertos que no cruzamos con nuestros cuerpos, hay noches que no dependen del cielo, y hay encuentros que solo ocurren cuando estamos absolutamente solos. Ramiro cerró los ojos, sintió que el viento le rozaba la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no luchó contra el silencio. La oscuridad se apoderó del desierto con una reverencia sagrada. El cielo sin luna estaba tachonado de estrellas que parecían susurrar historias antiguas, historias que Ramiro nunca quiso oír. Se acurrucó junto a la moto inmóvil, cubierto solo por su fina chaqueta y el vacío de toda una vida. No había señales de vida humana. Solo el sonido del viento que arrastraba granos de arena que bailaban a su alrededor como pequeños fantasmas del tiempo. El frío invadía cada hueso, pero lo que realmente helaba era la ausencia, de propósito, de sentido, de cualquier cosa que hiciera latir el corazón con coraje. Ramiro cerró los ojos con fuerza. Sentía la garganta seca, no solo por la sed, sino por una angustia sorda y antigua que nunca había admitido que existiera. Era como si todas las decisiones de su vida, todo el silencio que había cultivado, todo el orgullo que había albergado, se hubieran acumulado y ahora gritaran dentro de él sin emitir sonido alguno. Se tumbó de lado sobre la dura arena, cerró los ojos.
Tal vez, pensó, ahí acabaría todo. Un final solitario y discreto, como siempre había sido su existencia. Pero en ese instante, algo sucedió. Un movimiento interno, sutil, como si una brisa soplara desde dentro hacia afuera. ¿Fue un pensamiento? ¿Una emoción? ¿Un recuerdo? No, era una presencia. Ramiro abrió los ojos, pero todo a su alrededor seguía igual. En su interior, sin embargo, algo vibraba diferente. Un pulso cálido y suave que no era físico. Y entonces, lo oyó, no con los oídos, sino con el alma. Ramiro, no estás solo. La frase apareció como si hubiera estado allí durante mucho tiempo, esperándole. Era más que un sonido, era una certeza, una energía que le tocó el pecho como si una mano invisible apretara con ternura el centro de su ser. Su cuerpo se estremeció, no de miedo, sino de reconocimiento, de retorno, como si por fin hubiera llegado a un lugar del que nunca debió salir. Lloró, en silencio, con la cara sucia de polvo y lágrimas. Intentó racionalizarlo. El frío, el aislamiento, el cansancio. Quizá estaba delirando. Tal vez era un sueño. Pero algo más profundo le dijo, no, esto es real. Más real que cualquier cosa que haya experimentado despierto. Se llevó la mano al pecho y tocó el escapulario olvidado que su madre le había regalado cuando era joven. No se lo creía, nunca lo había hecho, pero en aquel momento no había necesidad de creer o negar, solo había presencia y paz. La voz no volvió, pero la sensación permaneció. Ramiro miró al cielo el rostro de un ser querido perdido hace mucho tiempo. Por primera vez, se sintió parte de él, perteneciente, visto, oído. El viento volvió a soplar, pero ahora no era solo viento, era como un aliento, un susurro cósmico que se alineaba con el suyo. Se sintió ebrio de silencio, un silencio tan lleno que parecía contener todas las respuestas que nunca había tenido el valor de preguntar. Surgieron imágenes de su infancia, recuerdos de su madre cantando suavemente, el olor a pan caliente, la risa de su hijo cuando era pequeño, momentos olvidados pero nunca borrados. Llegaron como suaves olas, trayendo consigo no culpa, sino un reconocimiento amoroso, una llamada a la reconciliación. Volvió a tumbarse, ahora sin resistencia. La arena ya no era hostil, el viento parecía sagrado, y las estrellas parecían sonreír. Era como si todo el universo guardara silencio, solo para que esa única alma pudiera por fin escucharse a sí misma. Antes de volver a dormir, sentado una vez más bajo el cielo estrellado, Ramiro cerró los ojos con fuerza, y por primera vez en décadas, rezó, no con palabras memorizadas ni fórmulas religiosas. Rezar allí era solo escuchar y respirar, era permitir que ese espacio en su interior, que siempre había existido, fuera ahora habitado, por sí mismo, por algo más grande, por la chispa que siempre había estado ahí. Poco a poco, se dio cuenta de que había pasado toda su vida intentando mantener el control, intentando ser demasiado fuerte para necesitar algo que no podía explicar. Ahora se permitía ser frágil, porque había descubierto que ser frágil ante el misterio es el primer paso hacia la plenitud. No necesito entenderlo todo, basta con sentirlo. Lo repitió en su cabeza como un mantra, como si fuera la primera verdad que hubiera aceptado con el corazón abierto. El cielo parecía infinito, y en su interior, algo se expandía igualmente. El tiempo, el miedo, los remordimientos, todo perdía fuerza ante la inmensidad del instante. Ramiro ya no buscaba nada, porque en aquel momento lo había encontrado todo. La noche le envolvió como un manto protector. ¿Has experimentado alguna vez un silencio así? Un silencio que no duele, sino que transforma. A veces no es la ausencia de sonido lo que nos cambia. Es la presencia de algo que solo se revela cuando todo lo demás calla.
Si alguna vez has sentido eso, quizá entiendas lo que Ramiro empezó a sentir aquella noche. Y si no lo has sentido, quizá estés más cerca de lo que crees. Y cuando se quedó dormido, no hubo más preguntas, solo silencio, un silencio pleno, divino, un silencio que solo los que han cruzado desiertos saben reconocer. ¿Alguna vez has sentido algo así? ¿Un instante inexplicable que cambió todo en tu interior? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu historia podría ser la respuesta silenciosa que otro corazón necesita. Suscríbete ahora al canal Toque Divino y activa las notificaciones. Historias como la de Ramiro nos recuerdan que el milagro no está en el ruido, sino en el silencio que finalmente escuchamos. El sol salía lentamente por el horizonte, coloreando el cielo de dorado y lavanda. La arena, aún fría, empezaba a despertar bajo la luz que volvía a dar forma a las montañas y las sombras. Ramiro abrió los ojos lentamente. Por un momento no supo dónde estaba. Se sentía ligero, como si hubiera estado soñando durante 1000 años. Pero el recuerdo de lo que había vivido la noche anterior estaba vivo en su piel, en su pecho, en su espíritu. Se sentó, respiró hondo y sonrió. No era una sonrisa corriente. Era una de esas raras sonrisas que nacen cuando algo dentro de ti que ha estado perdido durante mucho tiempo vuelve por fin a su lugar. No era alivio, era una revelación. Era como si el alma hubiera recordado algo que la mente nunca había sido capaz de explicar. El desierto, antes inmenso y amenazador, se revelaba ahora como un lugar sagrado. Cada piedra parecía contener una historia antigua. Cada soplo de viento sonaba como una oración silenciosa. Los colores que nos rodeaban, antes áridos, se volvieron vivos, intensos, sagrados. El tiempo se ralentizó no solo fuera, sino dentro. Podía verlo, lo sentía, le pertenecía. Fue entonces cuando se dio cuenta. El miedo que había sentido no era al desierto, sino al vacío que llevaba dentro. Ahora ese vacío ya no era ausencia, sino espacio. Espacio en el que algo nuevo, o muy viejo, empezaba a florecer. Y así, en aquel silencio, Ramiro experimentó su primera revelación. No fue una idea. Reencuentro. Un reconocimiento íntimo y visceral de lo que realmente significa estar vivo. Por primera vez, no solo respiraba, estaba presente, a la luz de la verdad, iluminado, totalmente. Estaba tocado por lo divino. Ramiro se sintió renacer. Poco después, oyó el ruido lejano de un motor. Era una vieja camioneta conducida por una pareja de turistas chilenos. Cuando vieron al hombre solitario junto a la moto parada, no dudaron en ofrecerle ayuda. Él aceptó agradecido, sin muchas palabras. Ya no necesitaba dar explicaciones. Su silencio decía ahora más que antes. Tardaron horas en llegar a un pequeño pueblo. Allí, mientras esperaba una pieza para su moto, Ramiro se sentó en un banco de madera y contempló el sencillo movimiento de la plaza. Niños correteando, un hombre regando plantas, una mujer vendiendo pan, y volvió a llorar. Pero ahora, por ver la belleza en las cosas más pequeñas, por darse cuenta de que nunca había visto realmente los milagros de la vida cotidiana. En el camino de vuelta, la moto volvió a funcionar. Pero algo en su interior había cambiado para siempre. Cada curva de la carretera le parecía una metáfora. Cada parada, una pausa en el destino para que contemplara, no ya el paisaje exterior, sino lo que estaban haciendo en su interior. De vuelta a casa, nadie le esperaba, pero ya no se sentía solo. La misma radio de siempre sonaba suavemente sobre la mesa. Los cuadernos estaban donde los había dejado. Pero cuando abrió uno de ellos, en lugar de limitarse a apuntar frases sueltas, Ramiro escribió: «Hoy escuché a Dios». Y no era una voz, era un abrazo, una certeza, una presencia, una llamada a mí mismo. Pasaron los días,
y un deseo empezó a crecer en su interior, no de hablar de lo que había vivido, sino de vivir de otra manera. Empezó a escribir cartas. Una de ellas, dirigida a su hijo, había estado archivada durante años, no por falta de palabras, sino por miedo a sentir. Ahora la ha vuelto a escribir, y la envió. Comenzó el hábito de pasear por las calles del pueblo. Saludó a la gente, escuchó, ayudó a un vecino, llevó pan a una anciana, y poco a poco, la gente empezó a fijarse en él de una forma nueva, no como el hombre callado y duro que siempre había sido, sino como alguien que estaba presente. Fue entonces cuando un antiguo compañero de la carretera le invitó a unirse a un grupo de camioneros jubilados que se reunían todas las semanas para charlar. Ramiro dudó, pero fue. Se sentó en círculo con otros hombres de pelo cano, voz ronca y ojos cansados, y allí, sin planearlo, contó su historia. No habló de milagros, no utilizó términos místicos, solo dijo: estaba solo, y el desierto me respondió, no con palabras, sino con presencia, y escuché, por primera vez escuché. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reverente. Muchos de los allí presentes comprendieron, porque mucha gente llevaba desiertos dentro, pero aún no se había parado a escucharlos. Desde aquel día, Ramiro se convirtió en una presencia constante. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía conmovía, ayudaba a los nuevos miembros a abrirse, compartió extractos de sus cuadernos, ahora llenos no solo de frases de la radio, sino de sus propias reflexiones, verdaderas, profundas, llenas de alma. Uno de esos pasajes decía: la ruta más larga no está en el mapa, está dentro, y el viaje empieza cuando dejas de correr. Ramiro se convirtió en una especie de guía sin ponerse por encima de nadie. Inspiraba con el ejemplo, con la sencillez con que acogía, con la calma que transmitía. En las mañanas silenciosas, seguía caminando. Observaba el cielo, daba gracias en silencio, y a veces, al pasar junto a un árbol en concreto, se detenía unos segundos, se ponía la mano en el pecho y sonreía, porque allí, en ese punto exacto, siempre sentía un calor inexplicable. Era como si la voz siguiera con él, como si nunca le hubiera abandonado. A veces la revelación divina no cambia el mundo que nos rodea, pero cambia el mundo interior, y eso lo cambia todo. Ramiro descubrió que el milagro no era oír la voz de Dios, era estar por fin lo bastante en silencio como para reconocerla dentro de sí mismo. Y así, el hombre que durante décadas había cargado con el peso de no permitirse sentir, ahora caminaba ligero, sin prisa, sin armadura, porque había descubierto la única verdad capaz de curar a todos los demás. Nunca estuve solo, solo que no sabía escuchar. ¿Has vuelto a encontrarte con alguien después de encontrarte contigo mismo? ¿Has sentido alguna vez este tipo de paz? Compártelo en los comentarios. Tu historia puede ser la semilla del despertar de alguien. Suscríbete ahora al canal Toque Divino y recibe historias reales de encuentros con lo sagrado, porque a veces todo lo que necesitamos es silencio y un corazón dispuesto a escuchar. Ramiro ya no era el mismo hombre, y no solo por fuera, sino donde nadie podía ver, en sus elecciones silenciosas, en sus pensamientos antes impulsivos, en las respuestas que ahora llegaban con tiempo, y, cuidado, la transformación que había comenzado aquella noche en el desierto se expresaba ahora en su forma de ocupar el mundo. Una mañana, Ramiro caminaba solo por un sendero de tierra. El sol seguía saliendo, dorándolo todo con una luz nueva. A lo lejos, los campos respiraban bruma. La brisa era ligera, casi tímida. Se detuvo, se metió las manos en los bolsillos y miró a su alrededor. No había nadie, pero por primera vez, se sintió completamente acompañado. La presencia ya no era sinónimo de otro cuerpo,
sino de una conciencia viva en su interior. El desierto está en todas partes. Solo hay que guardar silencio para que se revele. Esta frase apareció en su mente como una revelación repentina, no procedente del razonamiento, sino de la parte más antigua y profunda de sí mismo. Era como si su alma, después de tanto tiempo en silencio, hubiera encontrado por fin palabras. Recordó, sin saber exactamente por qué, un pasaje de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Lo que hace hermoso al desierto es que esconde un pozo en alguna parte, y ahí, en ese instante, Ramiro se dio cuenta. Su pozo no estaba en el mundo exterior, estaba dentro. Siempre lo había estado. El desierto que atravesaba con su cuerpo no era más que un espejo del desierto interior que había estado evitando durante tanto tiempo. Yermo, inmenso, misterioso, pero también lleno de silencio fértil, donde brota lo esencial. Se dio cuenta de que el desierto no es un lugar de ausencia, sino de revelación. Nada de mío, reencuentro, de entrega. Ya no temía al vacío, porque ahora el vacío era una invitación. Era terreno sagrado para que naciera algo, y todo lo que tenía que hacer era escuchar profundamente para que el desierto se convirtiera en su maestro, y la soledad, en su compañera. En casa pasaba horas escribiendo, no para publicar, ni para enseñar, solo para organizar lo que brotaba de mi interior. Eran notas sobre sensaciones corporales, visiones interiores, recuerdos sutiles y profundas intuiciones. Se había convertido en un hombre que se escuchaba a sí mismo, y eso marcaba la diferencia. Empezó a cartearse con su hijo. Al principio, eran respuestas breves, luego llegaron las primeras llamadas, y un día, cuando menos se lo esperaba, su hijo apareció en la puerta de su casa. Ramiro no dijo nada, solo le abrazó, fuerte, largo. Allí, entre lágrimas, se encontraron dos desiertos, y por primera vez en mucho tiempo, florecieron. Los encuentros con los camioneros se convirtieron en ruedas abiertas, de intercambio. Otras personas empezaron a unirse, jóvenes, viudas, agricultores, profesores, todos querían escuchar, y Ramiro, siempre con pocas palabras, dirigía con el silencio. Sus ojos decían más que sus discursos. Su ejemplo era la lección. Una noche encendieron una hoguera en el centro de la aldea. Ramiro se sentó con los demás. Alguien le pidió que volviera a contar la noche en el desierto. Él sonrió, miró al fuego, y dijo, no fue el desierto el que cambió, fui yo quien, por primera vez, guardó silencio para oír lo que siempre había dicho. El fuego crepitó suavemente. La gente se conmovió. Algunos lloraron. Otros simplemente cerraron los ojos, como si pudieran tocar el misterio con el corazón. Ramiro se convirtió en un hombre sencillo, pero con un brillo en los ojos. Los niños le llamaban Abuelo Luz. Los jóvenes acudían a él en busca de consejo, y los mayores se sentían respetados por él. Nunca buscó estatus, pero recibía reverencia. Nunca buscó seguidores, pero se convirtió en un guía. Un día, caminando por los senderos del campo, Ramiro vio un árbol solitario a lo lejos. Sintió un impulso y se acercó a él. Se sentó a la sombra y cerró los ojos. Respiró. Su corazón latió con calma. Su mente estaba en silencio. Y entonces, en ese espacio interior que solo él conocía, volvió la presencia. No en forma de voz, sino de sensación, un calor en el pecho, una paz que llenaba todo su cuerpo, y una certeza silenciosa, estoy contigo, siempre estuve. Sonrió, lloró, rió, y luego se quedó en silencio durante horas. Ya no necesitaba explicaciones, ya no buscaba pruebas, porque había comprendido lo esencial. Lo divino no se impone, lo divino espera. El mayor milagro no es ver a Dios en las nubes, o escucharle en voces misteriosas. El mayor milagro es darse cuenta de que siempre ha estado en ti, en el amor no dicho, en el dolor no comprendido,
en el silencio soportado, y cuando escuchas con el corazón, todo el desierto se convierte en un jardín. Ramiro ahora dormía bien, comía poco, hablaba solo lo necesario, y sonreía con los ojos. Vivía como alguien que ya había comprendido el misterio, como alguien que, en vez de querer respuestas, había aprendido a hacer las preguntas adecuadas, como alguien que ya había sido tocado por algo eterno, y ahora solo dejaba que ese toque resonara en todo lo que hacía. El pueblo seguía siendo el mismo, pero Ramiro era el cambio visible. Él era el reflejo de la posibilidad de transformación. Era el testimonio vivo de que, sí, es posible despertar, incluso después de décadas de dormir por dentro. En la última sección de uno de sus cuadernos escribió: lo que empezó con una moto rota, terminó con un alma entera. ¿Tú también te sientes en un desierto? Quizá no necesites salir de donde estás. Quizá solo necesites escuchar. Cierra los ojos, respira hondo, y escucha lo que la vida te susurra. Habían pasado años desde aquella noche en el desierto. El pueblo seguía igual. El tiempo parecía ralentizarse allí. Pero Ramiro tenía ahora el pelo más blanco, los pasos más lentos, y una luz más brillante en los ojos. Siguió con su sencilla rutina, los mismos caminos, la misma vieja radio, los cuadernos que se multiplicaban en la estantería, pero ahora no solo escribía para sí mismo, escribía para alguien a quien tal vez nunca leería, y sin embargo, escribía, las llamaba cartas invisibles, mensajes enviados al tiempo, al alma de otra persona, a la eternidad. Era la forma que encontró de dialogar con quienes aún caminan perdidos, como él lo hizo una vez. Una tarde de verano, se sentó bajo el árbol que tanto amaba. Tenía un cuaderno nuevo en las manos. Lo abrió por la primera página y comenzó: querido caminante del silencio, si sientes que llevas un vacío dentro del pecho, como si te faltara algo importante, quizá esta carta sea para ti. Yo también caminé durante mucho tiempo sin saber a dónde iba. Era demasiado fuerte para pedir ayuda, demasiado terca para admitir que me dolía. El mundo me enseñó que la vulnerabilidad era debilidad, que el silencio era soledad. Pero el día que todo se vino abajo, en medio del desierto, descubrí la verdad. La verdad es que el alma no grita, susurra, y si la vida te silencia por todos lados, quizás sea porque ha llegado el momento de escuchar. Ramiro se dio cuenta de que el desierto que atravesaba no era solo geografía, era un símbolo, era un espejo. Allí, entre el cielo silencioso y la arena antigua, algo empezó a organizarse en su interior, como si las piedras a su alrededor tuvieran ojos y el viento llevara mensajes velados. Recordó una frase que había leído hacía décadas, en un libro que ya no sabía dónde estaba. Lo que hace hermoso al desierto es que esconde un pozo en alguna parte. De El Principito. Ahora lo entendía. El pozo no estaba fuera, siempre había estado dentro. El desierto era la imagen perfecta del alma en busca de sí misma. Un lugar de silencio, pero no de ausencia. Un espacio donde todo lo superfluo muere y solo permanece lo esencial. Algunos maestros antiguos decían que el desierto es el lugar donde Dios habla. Otros decían que es donde muere el ego. Jung escribió que el alma vive en el desierto. Ramiro no conocía estas palabras, pero ahora sentía cada una de ellas. El desierto, se dio cuenta, no es un castigo, es una llamada a abandonar el ruido del mundo, para cruzar el vacío, para encontrar por fin el pozo escondido, donde vive el agua viva del alma. Ramiro se detuvo, respiró al cielo, sonrió. No estás perdido, te están llamando, por el nombre que solo lo divino conoce, por el sonido que solo tu corazón puede reconocer. Cerró el cuaderno. No necesitaba escribir más. El mensaje había sido entregado, incluso sin sello, sin destino, sin fecha. Era una carta invisible,
Pero él lo sabía. Un día, alguien abriría aquel sobre de silencio, y ese día, todo volvería a empezar, porque a veces, el desierto es solo el comienzo de un jardín. Un alma seca no está muerta, esperando la lluvia. Y lo que parece vacío puede ser en realidad espacio para que nazca algo. Ramiro lo descubrió no escuchando, sino viviendo, y dejó un mensaje invisible para cualquiera que un día se sienta perdido. Tú no eres el desierto, eres la semilla. Quizá tú seas esa persona. Tal vez hoy sea tu desierto. Tal vez esta sea tu noche oscura. Y si lo es, entonces guarda silencio, respira, escucha, porque lo que transformó a Ramiro también vive en ti. Si esta historia te ha llegado al alma, escribe en los comentarios: yo escuché. Creemos juntos una cadena de silencio sagrado y despertar colectivo. Suscríbete al canal Toque Divino y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca ha caminado solo.